Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Hola, un gusto estar con ustedes nuevamente. El precio de la soya ha bajado de su eh, línea más delicada, que eran los $300, y se está aproximando a los $200 por tonelada. Es la cotización más baja de los últimos 10 años, lejos, muy lejos de la cotización más alta que ocurrió el año 2012, cuando la tonelada de soya llegó a pagarse con $648 por tonelada. Es decir, es un tercio de lo que costó el año 2012. Y esto va a tener un impacto nacional y regional. En la Argentina, cuyo producto de exportación, el más importante, es la soya, ustedes pueden imaginar el impacto que tendrá esta caída en el precio. El precio no es que ha caído sorpresivamente, sino que ha ido cuesta abajo en su rodada, poco a poco, hasta pues romper la barrera de los 300 y aproximarse a los $200 por tonelada. En la Argentina se espera que la pérdida por esta nueva cotización sea de 3.000 millones de dólares, y solo en impuestos el Estado argentino va a perder 900 millones de dólares. Bueno, en nuestro país, por supuesto, la soya no es el principal producto de exportación, pero es el principal de Santa Cruz. Y Santa Cruz es el motor de la economía boliviana, de tal modo que el impacto va a ser grande. Santa Cruz, claro que vive de la soya, producto que se cultiva en 1 millón de hectáreas y va creciendo y se va recorriendo la frontera agrícola. El presidente de ANAPO, Richard Trujillo, dijo que se espera que este año y el próximo la producción pueda duplicarse, lo que significa también duplicar la cantidad de hectáreas cultivadas. ¿Cuánto se ha producido en ese 1 millón de hectáreas? Pues casi 2 millones de toneladas. ¿Cuánto ha obtenido Santa Cruz y el país por esa producción? Más o menos 1.000 millones de dólares. Este es un crecimiento del 8% en relación al año 2017, pero menos, un 2% menos que el promedio de los últimos 5 años. Es decir, aunque aumente la producción, hay un factor que va en contra, que es el precio. Uno puede aumentar y aumentar la producción, pero si cae el precio, todo ese esfuerzo no se ve traducido en mayores ingresos. Hay otros factores que pueden atentar contra la rentabilidad de la soya, como ya dato general, y es que hay regiones en el área productora donde hay demasiada humedad, es decir, está lloviendo demasiado, y otras donde no llueve nada. Y entonces este factor climatológico puede afectar entre 20.000 a 60.000 hectáreas de producción de soya. Ese es un factor pues incontrolable, como es incontrolable el precio. ¿Por qué cae? Porque Trump y los chinos andan en una pelea económica, una lucha de aranceles. Trump decidió subir los aranceles y los chinos también decidieron subir el arancel en un 25% a la soya norteamericana. Trump dice no importa y ha decidido subvencionar ese impacto con 13.000 millones de dólares que dará a sus agricultores, pero ha decidido subirle los aranceles en otros rubros. La venganza china fue con la soya. Estados Unidos es el principal productor de soya, seguido por la Argentina. China también produce, pero siempre tiene déficit. Con la cantidad de gente que tiene, siempre tendrá
un déficit, siempre será un consumidor mayorista de todo lo que produce el mundo. Bueno, a raíz de esta guerra comercial es que ha bajado el precio y muchos pensaban que China, al tener una soya más cara, la norteamericana, podría dirigir sus compras hacia América Latina, donde tenemos 3 productores importantísimos: Brasil, Argentina, Paraguay, también Uruguay y Bolivia, que se ubican en el 8º lugar del mundo, pero a distancia significativa de los principales países productores. Pero bueno, esto no ocurrió. China no dijo, bueno, ahora voy a comprar más a América Latina. ¿Por qué? Porque se vino una peste porcina, gran parte de la soya, la torta de soya que importan, es para dar alimentación al ganado, ya sea que consumen o que se exporta. Entonces, resulta que no aumentaron las compras chinas en América Latina y el precio está bajando, bajando, bajando y ya rozando esa penosa frontera de los $200 la tonelada. ¿Qué representa la soya en el país? Bueno, esos 1.000 millones de exportación desde Santa Cruz es 1/3 de toda la exportación industrial del país, que son 3.000 y un poco más millones de dólares, que es tal vez el rubro más importante del país. Sí, aunque usted no lo quiera, no lo crea, inclusive un poquito más que hidrocarburos y minerales, porque en ese sector industrial está también productos que tienen que ver con el gas y tienen que ver con minerales, pero que ya están industrializados, entonces entran en el rubro de exportaciones industriales como el estaño metálico, el GLP, oro en joyas, en fin. Dentro de ese rubro está la soya con este aporte que ya lo he mencionado, que es importante. Hidrocarburos, Bolivia sigue dependiendo de la exportación de gas, que está en el rubro simplemente de hidrocarburos, representa casi el 34% de las exportaciones, y los minerales no industrializados son más de 2.000 millones de dólares, es decir, el doble de la soya, y representa 1/4, un poquito más de 1/4 de las exportaciones del país. Es decir, entre el gas sin industrializar y los minerales sin industrializar, es más de la mitad de las exportaciones de nuestro país. Ahora, ¿cuál es el problema? El gran problema es que todo este esfuerzo exportador, primero que es una pena porque seguimos exportando materia prima pura y simple, es importante el rubro de industrializados, pero no reemplaza pues al gas natural ni a los minerales que no están industrializados, que no son metálicos. Ahora, si esa es la composición de las exportaciones, la pena es que hay no solo una baja en el precio de la soya, sino también una baja en el precio de los minerales, en general en todos. No es una caída alarmante, no es un desplome, pero sí una baja en los precios. Si el año pasado se recibía 3.000 millones por minerales, este año vamos a recibir 2.500 y esa es la caída. A ver, el zinc que alguna vez costó el año 2006, el año en que subió Evo Morales, la tonelada métrica de zinc, el mineral que más exportamos, porque ya no exportamos tanto estaño, que era el mineral preferente de Bolivia, se nos conocía por la exportación de estaño. Hoy en realidad lo que más exportamos es zinc. Y le decía que el 2006 el zinc costaba 4.600, un poquito más, $4.600 la tonelada métrica. Hoy cuesta 2.700, de 4.000 a 2.000, para que usted se dé una idea de dos cosas,
del significado que tuvo el boom económico de los precios de los minerales y el impacto que tuvo en la economía boliviana y el impacto que ahora se siente cuando esos precios son el pasado, son un recuerdo, de 4.600 a 2.700 el zinc. El oro, bueno, 1.300 y un poquito más, la onza Troy, y ahora 1.200 y algo más, es decir, una pérdida de $100 por onza Troy. Es interesante el oro porque resulta que en productos industrializados, el oro metálico aparece en el segundo puesto de los productos industrializados de exportación, aportando 1.160 millones de dólares, es decir, más de 1.000 millones. El oro que pues, sale de los ríos paceños es más significativo que la soya, pero no tiene ningún impacto como el de la soya. La soya genera más de 100.000 empleos en Santa Cruz y evidentemente tiene una larga cadena de producción, da trabajo a los camioneros, en fin, 100.000, más de 100.000 empleos es mucho. Y vemos que el oro no tiene ningún impacto y sin embargo ha generado en dólares más que la propia soya. Bueno, pero igual oro es oro, ¿no? Aunque ha caído el precio, no ha caído tanto como el de la soya. En fin, simplemente para graficarles que hay una baja también en los precios de los minerales. En el petróleo, en el precio del barril de petróleo, que es importante, no exportamos petróleo, pero nuestra producción es muy pequeña de petróleo, pero el gas que exportamos el precio está casado al precio del barril de petróleo, por eso nos interesa. Y el precio del petróleo había caído de $100 en los buenos tiempos, estamos hablando 2008, 2009, hasta el 14, y luego se vino una caída que llegó hasta menos de los $30 por barril de petróleo. Pero se ha vuelto a recuperar. Hoy la cotización está por encima de los $70 el barril de petróleo. Es un buen precio. Y sin embargo no se lo puede aprovechar porque, caramba, se había acabado el gas, ¿verdad? El gobierno, con el boom del petróleo, hizo muchas canchas de fútbol y no hizo lo que tenía que hacer, que era reponer la reserva de gas de la que hemos vivido, que representa la exportación de gas, ya lo dijimos, 33-34% de nuestras exportaciones, más de 3.000 millones de dólares que entran al país como resultado de la exportación de gas. Y bueno, entró más cuando el precio era mayor, pero ahora que el precio no está mal, está lejos de los 100, pero también está lejos de los 30, que era el más bajo, resulta que no hay gas. No podemos satisfacer el mercado brasileño y no podemos satisfacer el mercado argentino. Los volúmenes de gas han caído, tanto así que nos están multando por incumplimiento de compromiso. Esto es muy grave, de tal modo que lo que vemos a corto plazo es que el gas va a entrar en crisis, va a poner en crisis a la economía junto con estos elementos, la soya, los minerales, ¿no? En el caso del gas, reitero, no por el precio, pero porque se están acabando las reservas. ¿De qué está viviendo la exportación boliviana? Del campo Incahuasi, que es el más joven en entrar en producción. Este campo fue explorado en el gobierno de Tuto Quiroga y Evo Morales quiere procesarlo por haber descubierto Incahuasi. En el gobierno de Evo Morales hizo un esfuerzo muy grande. En el pozo Boyuy X2 se perforó más de 8.000 metros de profundidad, que es un récord
y no encontraron nada comercial. Parece que encontraron, pero nada que pueda salir a superficie. La Halliburton gastó $150 millones que no sirvieron para el propósito de aumentar los volúmenes de reserva y ahora están cerrando el pozo, que es una muestra del fracaso. El gobierno de Evo Morales apostaba en que iban a encontrar un gran megacampo que iba a servir para la campaña electoral, pero nada. Para la campaña electoral, puros desastres, ¿no? Un campo o un pozo, el más profundo, y no encuentran nada. Querían recuperar el mar y, bueno, un portazo, un fracaso en La Haya, bueno, fracaso tras fracaso. Pero en materia económica, el fracaso se traduce en un déficit comercial. Esto es muy grave. Hace 4 años que Bolivia arroja cifras rojas, que quiere decir que estamos aplazados. Quiere decir que seguimos comprando en el exterior más de lo que vendemos en el exterior. Las importaciones siguen aumentando y las exportaciones van disminuyendo. A veces esta disminución no tiene que ver con el volumen, pero tiene que ver con el precio. Posiblemente exportemos más cantidad de soya, pero con la caída en el precio, el resultado va a ser menos ingreso por soya. Y eso es lo que está ocurriendo. El último dato dice, enero-febrero, los 2 primeros meses de este año, el déficit fue de $373 millones. Significa 159% más déficit que en el mismo periodo del año pasado. En enero-febrero del 18 el déficit era 144 millones y este año, enero-febrero, el déficit $373 millones. Va a haber un déficit impresionante este año. ¿Qué es lo que causa más déficit? La compra de combustible, ¿no? El déficit, el aporte en el déficit es 82% más que el 2018. Es decir, en ese periodo, enero-febrero, se gastó $256 millones en compra de combustible. Eso es 82% más que el 18. En cambio, los precios de los minerales han caído en esta proporción. Mire, el año pasado, en ese periodo, enero-febrero, se exportó $419 millones en minerales y este año solo 298, de 400 a 200. Son cifras muy significativas, muy significativas. Por lo tanto, tenemos una brecha que se va agrandando, ¿no? Este déficit ya tiene 4 años y no parece que esa brecha vaya a cerrarse. Es decir, seguimos importando como si estuviéramos en la época de bonanza y ya no hay con qué pagar ese déficit. Y usted preguntará, ¿cómo? Si vendemos poco al exterior y compramos mucho, ¿con qué dólares se cierra la brecha? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Endeudamiento, sin duda, baja en la Reserva Monetaria Internacional, se están gastando nuestros ahorros, y el endeudamiento que genera el ingreso de divisas. Pero hay un factor que no aparece en la contabilidad oficial, la línea blanca de exportación. Esa línea blanca posiblemente es la que cierra esta brecha entre los dólares de importación y los dólares de exportación. No se sabe, como es clandestina, es una línea blanca clandestina, no sabemos exactamente cuál es el impacto en la economía. Pero todos estos datos apuntan a que se están armando nubarrones económicos que tenemos en perspectiva, en el horizonte,
pues una tormenta que se viene. Algunos dicen es una tormenta perfecta porque tiene que ver con factores climatológicos, tiene que ver con factores de baja de los precios internacionales, que es un factor que no lo manejamos nosotros, que tiene que ver con las locuras de Trump, con las locuras de Maduro, con las locuras de Putin, en fin, con el panorama internacional. Si se pelea con los iraníes, el precio sube o baja. Si Venezuela deja de exportar petróleo, el petróleo sube, pero si hay un bloqueo al petróleo de no sé dónde, y entonces, bueno, son factores políticos que tienen una incidencia directa en los precios internacionales. Pero usted dirá, carambas, nubarrones, pero el gobierno dice que el PIB sigue creciendo. ¿El PIB qué es? El Producto Interno Bruto. Es toda la producción del país, que no tiene que ver con las exportaciones, que tiene que ver con esa producción, pero destinada al mercado local, y todo lo que se produce en servicios, la banca, por ejemplo, que juega un rol muy importante, la administración pública, que juega un rol muy importante. Bueno, en el PIB sí hay un crecimiento, dice el Instituto Nacional de Estadística, del 4,5%, pero esto es un porcentaje extraordinario, maravilloso, es decir, es la genialidad de Evo Morales. Bueno, le voy a decir que los pinches neoliberales sin auge económico en los precios entre el 97 y el 98 tuvieron gobiernos en los que el PIB creció en un 5%, más de lo que crece ahora. Ahora, el PIB es más grande, la economía se ha ensanchado, y uno de los factores más importantes tiene que ver con la agricultura, representa un 14% del PIB, agricultura donde está la soya. No sé si la economía de la coca está incluida, ¿no? El petróleo en la economía interna no es tan significativa, 7%. Los minerales destinados a la economía interna, 6%. Los bancos sí son significativos, ¿no? Toda la actividad financiera, 15%, un poquito más. Pero aquí hay un dato que es importante, la construcción. La construcción genera de enero a marzo del 18, un dato, 265 millones de dólares, pero a nivel general, 3% del PIB. 3% del PIB es un porcentaje modesto. Sin embargo, la construcción tiene la virtud de tener un encadenamiento con muchísimas actividades, y ha dado trabajo, pero a miles y miles y miles de personas en el país. La construcción, ya sea de obras públicas, desde vías camineras hasta edificios cada vez más altos, no solo en la troncal, sino en ciudades intermedias también, ha dado trabajo a muchísimas personas. Desde trabajadores de la construcción que han sido insuficientes y han abierto una puerta de trabajo a las mujeres obreras de la construcción, que ahora son muchas, y ya son maestras en el rubro de la construcción, carpinteros, plomeros, electricistas, gente que se dedica a la decoración de interiores, pintores, bueno, todo lo que pueda necesitarse para la construcción. Parecería que este rubro, que ha sido tan importante internamente, está no solo desacelerándose, es decir, creciendo a un ritmo más lento, sino que es posible que esté convirtiéndose en una burbuja, porque ya el mercado no da para seguir vendiendo departamentos, además, a unos precios inflados
que aunque hay menor demanda, los precios no bajan. ¿No? ¿Por qué? Porque los están sosteniendo artificialmente en una especie de ganancia especulativa que no tiene que ver con los costos de producción. Bueno, hay tanto departamento en oferta, tanto departamento, la mayoría hecho con crédito bancario, que podría significar, ¿no?, un periodo de crisis si es que estos constructores incumplen sus compromisos con la banca. Si no logran vender y se endeudan y siguen acumulando intereses del préstamo y no logran pagar a la banca porque no logran vender, pues estamos frente a una de las crisis que pueden ser gravísimas en el impacto interno, mucho más que la caída en el precio de la soya o del gas o de los minerales, porque afecta el empleo de manera directa. ¿Hasta cuándo va a sostenerse este ritmo de construcción, esta que se refleja en la demanda de cemento? Pues eso es lo que no se sabe, ¿no? Se cree que esta burbuja está sostenida también por la línea blanca, ¿no? Una línea generosa que al obtener ganancias casi limitadas, un negocio realmente el más rentable de todos los que he mencionado, se invierte en un edificio y no le importa si vende o no vende, simplemente lo invirtió en el edificio, ¿no? Y ahí lo tiene como garantía de ese trabajo ilegal y especulativo. Es posible que la burbuja no hubiese explotado todavía gracias a este factor, el factor X, el factor línea blanca. Bueno, la conclusión de esto es que la prédica propagandística del gobierno empieza a hacerse aguas. ¿Cuál era esa prédica? Que Evo Morales, en su genialidad, había descubierto un nuevo modelo económico. Y ese modelo económico, ¿no?, calificado de milagro boliviano, tenía que ver con el estímulo al mercado interno. Un boom económico, pero que no tiene que ver con los precios internacionales, sino con la genialidad de Evo Morales, reitero. Mucho dinero en el mercado interno, ese mercado interno se mueve por sí solo, crece la oferta, crece la demanda, al crecer la oferta y demanda se ensancha la economía del país, aumenta el pago de impuestos, con el pago de impuestos se hacen más obras, habiendo más obras hay más trabajo, habiendo más trabajo hay más impuestos, en fin, hay una cadena con muchos eslabones que mueven el mercado interno. Y nadie daba una explicación, es decir, bueno, y cómo esos eslabones han empezado a moverse, pues simple genialidad, la nacionalización del petróleo, la nacionalización del gas, la nacionalización de Entel, gracias a la nacionalización es la vigencia de este nuevo modelo económico. Mentiras. El crecimiento de la economía y el boom económico que ya pasó tuvo que ver con los altos precios de las materias primas. Cuando el precio del petróleo y por lo tanto del gas sube de 10, 20 el barril de petróleo a 100, 120, 140 el barril de petróleo, hay un excedente en los ingresos del gobierno que permite inyectar dinero a la economía, que permite hacer canchas de fútbol, estadio, pero todo eso da trabajo, hay contratos, en fin, hasta los coimeros, ¿verdad? Juegan un rol económico porque reinvierten, mueven la economía, hay mucho circulante, ese circulante es el que arma estos eslabones en el mercado interno, pero el origen de ese dinero y de ese boom, de ese auge económico, tiene que ver
con lo ocurrido con los precios internacionales de las materias primas que exportamos. Ahora, pues, ¿por qué ya no hay el boom económico? ¿Por qué no seguimos en medio de la fiesta? ¿Por qué empiezan a cobrarnos los vidrios rotos? ¿Por qué? Porque los precios internacionales están bajando. Y esa es la razón de fondo. Si el modelo económico no tendría que ver con los precios internacionales, entonces no tendría por qué haber desaceleramiento, no tendría que haber preocupación ni nada por el estilo, porque seríamos una burbuja que no tiene nada que ver con el mercado internacional, y eso es mentira. Nuestra economía está directamente no solo vinculada, sino dependiente del mercado internacional y de los precios internacionales. En consecuencia, bajan los precios y nuestra economía se achica, hay problemas, hay preocupación, etcétera, etcétera. Ahora, a diferencia de otros países, en Bolivia existe este factor, línea blanca, que siempre ha jugado un rol de amortiguación frente a las caídas estrepitosas. El 83 no se pudo evitar ni con la línea blanca ni con nada el impacto económico de la caída en el precio del estaño. Pero ahora no es solo el estaño, es el estaño, el oro, el zinc, la soya, etcétera, 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 combinado con que se agotó el gas o se está agotando, porque no se agotó todavía, pero se está agotando. Lo que tenemos son pozos en declinación que avisora una tormenta, pero perfecta. Es decir, todos los factores se combinan para avisorar que se viene una tormenta económica. Esperemos que un cambio de gobierno pueda evitar que esta tendencia continúe profundizándose y podamos revertir la situación. Muchas gracias por haber estado en Informe Especial de Cabildeo. Otro informe mañana aquí en Radio Cabildeo Digital. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando. Titnis no está solo. La madre tiene sus derechos. Esto sí hay que abrir. Esa carretera es para los bocaleros, porque ellos no van a avasallar. Este territorio ha derramado sangre. ¡Cosa! Titnis no está solo. Esta comisión, en consecuencia, exhorta al Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza a sancionar al gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces ese corazón, esta Bolivia grande, no se va a dejar que su corazón muera. Titnis no está solo.